Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede entrarnos. Especiales de Cristiandad. Estimados amigos de Radio Cristiandad, muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda y última jornada de estos especiales del mes de agosto del año del Señor 2016 con el Padre Juan Carlos Seriani. Padre, muy buenos días. Muy buenos días, Luis. ¿Cómo están ustedes después del día patronal? Del día patronal de nuestra provincia. San Luis, rey de Francia. Porque San Luis, rey de Francia, ¿cómo puede ser un santo político si la religión no tiene nada que ver con la política? Dicen los liberaloides. La religión nueva, pero la religión católica sí. Relaciones entre la Iglesia y el Estado. Tengo 5 trabajos sobre eso, 5 artículos, 5 entregas, allá por octubre del 2010. Ajá. Relaciones entre la Iglesia y el Estado. Muy bien, vamos a repasarlos. Germán, muy buenos días. Germán, usted no anunció, yo me enteré tarde, después que había traído el programa. Sí, cierto, tiene razón. Porque ahora el programa tiene esa línea impecable ahora. Sí, ¿Por qué? Sí. Porque ha recibido su título de tecnicatura. ¿Cómo es esa cosa larga que...? El verso ese, sí, tecnicatura en postproducción de cine, TV y video. Cine, TV y video. Y con un poco ¿Y de audio? También. También. Sí. Con un poco de suerte, Monseñor Forte va a llamar para que le hagas la propaganda para su... La campaña, el truque que acaba de fundar. Que le edite los comunicados. Bueno, padre, hoy seguimos con el tema del año, que son... Las pasiones. Las pasiones. Y que tiene que ver también un poco con esto, ¿no? Sí. Tiene que ver un poco. Pero bueno, entonces nos vamos a meter en el tema de las pasiones. Sí. O sea, seguimos. Sí. Y ya habíamos visto, bueno, todas las pasiones en general, las del apetito concupiscible, las del apetito irascible, y comenzamos a ver en particular, y el mes pasado vimos las 2 primeras del concupiscible, amor y odio. Bien. Hoy deberíamos ver las 2 siguientes, Sí. que la reacción, digamos, del apetito concupiscible ante ya la presencia del bien, Sí. no la simple evocación, sino ante la presencia del bien y ante la presencia del mal. Correcto. No que se nos vino encima, todavía no, o sea, no lo poseemos ese bien, no lo poseemos, o no se nos vino encima ese mal. La presencia, la simple presencia, en el concupiscible provoca la concupiscencia o el deseo. Sí. Un niño ante una torta de chocolate. Uh-huh. Ya la tiene arriba de la mesa, no es que le están hablando que para el día del cumpleaños va a tener la torta, no, ya está la torta. Ya la tiene ahí. Entonces, la concupiscencia, o el perro, simple animal, en la presencia de un trozo de carne muy apetitoso, bueno, tiene la concupiscencia propiamente dicha, o el deseo. Ante la presencia del mal, viene la fuga, la huida. Como vamos a ver, sorprendentemente, por las razones que él alega en otros lugares, Santo Tomás no trata, en la Suma Teológica, no trata de la pasión de la fuga, de la huida. Simplemente trata de la concupiscencia, y después pasa a las 2 últimas del apetito concupiscible, que ya es entonces sí, ante la posesión del bien deseado, ya lo posee, entonces el gozo, la alegría, y cuando se le vino encima el mal, la cuestión de la tristeza. Bien. Entonces hoy vamos a ver la concupiscencia, rápidamente lo que tenemos a mano sobre la cuestión de la fuga, de la huida, Sí. Y vamos a comenzar, para que no se nos haga pues bastante largo, vamos a comenzar la parte del gozo, del deleite, la deleitación,
en la posesión del bien, para, Dios mediante, en septiembre terminar con ese tema y ver la tristeza, que es muy importante también, la pasión de tristeza, porque hoy en día vaya si hay gente triste, ¿no? Sí. Así como es muy importante lo de la deleitación, porque hay gente que se deleita en lo que no debe deleitarse. Claro. Entonces, muy importante lo que vamos a ver hoy, la concupiscencia en primer lugar. Ujú. Entonces, esa cuestión es la cuestión 30 de la prima secunde. Ujú. Acerca de esa cuestión se formulan 4 preguntas. La primera, ¿reside la concupiscencia solamente en el apetito sensitivo? Entonces, recuerden los que no ya vieron y los que no vieron, bueno, tengan en cuenta que está el apetito sensitivo, que es propiamente la concupiscencia, y está el apetito también en el hombre, el apetito intelectual, racional, que es la voluntad. Ujú. Entonces, apetecer el bien aprendido por la inteligencia, eso es propio de la voluntad, y el apetecer el bien aprendido puramente por los sentidos es justamente el apetito sensitivo. Entonces, ¿reside la concupiscencia solamente en el apetito sensitivo o también, en el caso del hombre, podemos hablar de que reside en la voluntad? Ujú. Segunda cuestión que va a tratar Santo Tomás. ¿Es la concupiscencia una pasión especial? Bueno, ya lo ha visto en la introducción, ha dicho que sí, pero acá viene a Desarrollarlo, claro. Exactamente. Tercera pregunta. ¿Hay unas concupiscencias naturales y otras no naturales? Bueno, el título es un poco engañoso, hay que leer, ¿no? No hay que dejarse llevar de lo que uno lee así nomás, porque daría la impresión de que si hay concupiscencias naturales y otras contra natura. Claro. No, no se trata de eso. Después vamos a ver que sí, en la cuestión de la deleitación, sí. Él va a hablar de deleitaciones contra la natura, contra la naturaleza o contra natura. Ajá. Pero acá no ese es el tema, entonces lo vamos a especificar. Yo lo dejo el título tal como lo trae Santo Tomás, pero vamos a ver que no se trata de eso. Hay concupiscencias naturales y otras que son conforme a la razón. Ujú. Es muy engañoso el título. Sí. Y el cuarto tema, la cuarta cuestión que trata, ¿Es infinita la concupiscencia? o sea que si se puede desear hasta el infinito. Ujú. Entonces, son 4 artículos para tratar esta pasión de la concupiscencia. Bien. Primer artículo, la concupiscencia reside solamente en el apetito sensitivo. La concupiscencia es el apetito de lo deleitable. Hay una doble delectación. Una, la que se halla en el bien inteligible, que es el bien de la razón. Otra, la que se encuentra en el bien según el sentido. Según Vea los que dice- sentidos sería, ¿no? Sí, no, está según el sentido, Ujú. o sea, aprendida por los sentidos, pero es según la razón, según El el sentido. sentido. Bien. Pero fíjense que dice, hay una doble delectación. Ujú. No dice concupiscencia, sino el deleitable. Ujú. Yo me deleito en el bien aprendido por la inteligencia o me deleito en el bien aprendido por el sentido. Pero estamos hablando de la concupiscencia. Sí. Entonces dice, la concupiscencia es el apetito de lo deleitable. Ahora bien, hay una doble delectación. Ujú. Una que se halla en el bien inteligible, y es el bien de la razón, otra que se encuentra en el bien según el sentido. La primera, entonces, la que es según el bien de la razón, La primera delectación parece ser propia del alma solamente, o sea, del espíritu. mas la segunda pertenece al alma y al cuerpo, porque el sentido es una potencia en órgano corpóreo. De ahí que también el bien, según el sentido, sea un bien de todo el compuesto. Ahora bien, el apetito de tal delectación es la concupiscencia. Por lo tanto, la concupiscencia propiamente hablando reside en el apetito sensitivo y en la potencia concupiscible que de ella toma el nombre. Entonces, cuando veamos la delectación, vamos a ver sí que hay un deleite espiritual, un gozo, y que es mucho más profundo y mucho más fuerte que el gozo sensible. Sí. Artículo 2. La concupiscencia es una pasión especial, dice Santo Tomás. El bien deleitable, según el sentido, es de manera general el objeto del concupiscible.
De ahí que según sus diferencias se distingan diversas pasiones del concupiscible. Bueno, acá no hace más que recordar lo que ya hemos visto, y por eso las 6 pasiones del concupiscible. El bien deleitable, según el sentido, es en forma general el objeto del concupiscible. De ahí, según sus diferencias, Sí. y también se distinguen diversas pasiones, respecto del bien, respecto del mal. Mas la diversidad del objeto puede considerarse o según la naturaleza del mismo objeto o según la diversidad de su poder de obrar. La diversidad, que es según la naturaleza de la cosa, produce la diferencia material de las pasiones. Pero la diversidad, que es según el poder activo, produce la diferencia formal de las pasiones, según la cual las pasiones difieren en especie. Hay además otra razón de la virtud motiva del mismo fin o bien, según que está realmente presente o ausente. Porque en cuanto se halla presente, hace descansar en él, mientras en cuanto está ausente, hace moverse hacia él. Por lo tanto, lo deleitable según el sentido, en cuanto de algún modo adapta y conforma así el apetito, produce el amor. Mientras en cuanto ausente lo atrae hacia sí, produce la concupiscencia, y en cuanto presente lo aquieta en sí, produce la delectación. Bueno, aquí está toda la explicación muy bien dada, perfecta, de las 3 pasiones del apetito concupiscible respecto del bien. Y por eso concluye: así pues, la concupiscencia es una pasión diferente en especie, tanto del amor como de la delectación. Es porque es en cuanto al poder. Y entonces es, como aclara antes, ¿no es cierto?, no es en cuanto a lo material, sino en cuanto a lo formal, en cuanto a la diferencia específica. Y por eso, respecto del bien, hay 3 pasiones específicamente distintas: el amor, la concupiscencia y el gozo o delectación. Perfecto. Pero el desear esto o aquello deleitable produce diversas concupiscencias en números, según todos los bienes que yo tengo. Exactamente. Delante. Interesante la tercera objeción, que dice así: a toda pasión del concupiscible se opone alguna pasión especial en el mismo concupiscible. Pero a la concupiscencia no se opone pasión alguna especial en el concupiscible, pues dice San Juan Damasceno que el bien esperado constituye la concupiscencia y el bien presente la alegría. E igualmente, el mal esperado produce el temor y el presente la tristeza, donde parece que, así como la tristeza es contraria a la alegría, así el temor es contrario a la concupiscencia. Ahora bien, el temor no reside en el concupiscible, sino en el irascible, porque se trata de un mal arduo. Luego, la concupiscencia no es una pasión especial en el concupiscible. ¿Por qué? Porque no tiene contraria. Es ahí lo que yo aclaré, que justamente llama la atención de que Santo Tomás no trata la fuga, la huida, que sería la contraria. Lo opuesto a la concupiscencia. Entonces, en esta respuesta a la tercera objeción viene la explicación de por qué él no va a tratar la pasión de la fuga o de la huida. Leo de nuevo la objeción para que se entienda entonces por qué no va a haber una cuestión dedicada a la fuga o también llamado también huida, ¿no es cierto?, contraria a la concupiscencia o al deseo. Entonces, así como el bien atrae, el mal repele. Entonces, si tenemos esa pasión que atrae, ¿por qué no tenemos la que repele? Es lo que dice la objeción. Por lo tanto, la que repelería es el temor, pero esa no es del concupiscible. Es del irascible. Es del irascible. Entonces, la concupiscencia no está en el concupiscible, está en el irascible. Claro. Entonces, leo de vuelta la objeción para que se entienda bien y sobre todo se entienda por qué él no trata especialmente la pasión de fuga en el concupiscible y sin embargo ubica en el concupiscible a la concupiscencia. Dice: a toda pasión del concupiscible se opone alguna pasión especial en el mismo concupiscible, pero a la concupiscencia
no se opone pasión alguna especial en el concupiscible. Es a eso que va a responder la objeción. ¿Por qué? Porque dice el Damasceno, San Juan Damasceno, que el bien esperado constituye la concupiscencia. El bien presente, la alegría. E igualmente, el mal esperado, el temor, y el presente, la tristeza. No dice, el mal esperado produce la fuga. Distinguiendo entre mal simple y mal arduo. Entonces el simple produciría la fuga o la huida, y el mal arduo el temor. Dice, igualmente el mal esperado produce el temor y el mal presente la tristeza. De donde parece que así como la tristeza es contraria a la alegría, de la misma manera el temor es contrario a la concupiscencia. Pero el temor no reside en la concupiscencia, sino en el irascible. Luego, la concupiscencia no es una pasión especial en el concupiscible y hay que ubicarla en el irascible. Y la respuesta de Santo Tomás es la siguiente. La pasión que se opone directamente a la concupiscencia no tiene nombre, la cual es respecto del mal como la concupiscencia respecto del bien. Mas por cuanto es del mal ausente como el temor, a veces se pone en su lugar el temor, como también el deseo codicioso se pone a veces en lugar de la esperanza, pues lo que es un bien o mal pequeño casi no se tiene en cuenta. Ese es el tema. Lo que es un bien o mal pequeño casi no se tiene en cuenta. Y por tanto, para significar todo movimiento del apetito hacia el bien o el mal, se ponen la esperanza y el temor, que se refieren al bien o al mal arduo. Después vamos a volver sobre este tema cuando terminemos sobre la concupiscencia, cuando deberíamos tratar el tema de la fuga o la huida, y que no lo tenemos en la Suma Teológica, volveremos, pero ya en esta respuesta hay parte del motivo, de la razón por la cual Santo Tomás no trata una, no le dedica una cuestión especial a la huida, a la fuga. La razón es, la pasión que se opone directamente a la concupiscencia no tiene nombre, que sería huida o fuga, la cual es respecto del mal como la concupiscencia respecto del bien. Más, por cuanto es del mal ausente como el temor, entonces una mal simple, mal pequeño si se quiere, el otro el mal arduo. Entonces, como en cuanto es del mal ausente como el temor, a veces se pone en su lugar el temor, en lugar de la fuga. En lugar de la fuga. Como también el deseo codicioso se pone a veces en lugar de la esperanza. Pues lo que es un bien o un mal pequeño, que sería el objeto justamente de la fuga, casi no se tiene en cuenta. Mal pequeño se entiende un mal que está, digamos, en forma que es vencible, remota, que es vencible. Claro. El mal arduo es el que uno piensa que no es vencible, por eso el temor. El temor. Es vencible, me aparto. Claro. La fuga. Me aparto y listo, y no temo, me aparto. O sea, qué sé yo, voy a cruzar la avenida, veo que empieza el semáforo a titilar, bueno, me detengo, pero no empiezo a temblar. Pues, distinto sería si estuvieran en medio de la avenida y lógico. El semáforo empieza a cambiar. Entonces ahí ya tengo miedo. Entonces fugo, estoy sobre la vereda, fugo, ¿cómo? Me detengo, espero a que el semáforo me dé... Bueno, lo mismo. Que pase el mal, que es remoto o pequeño. Qué sé yo, estoy en la casa de un amigo, me tengo que volver a casa, se me pasó la hora, ya es un poco tarde, tengo que salir de ese lugar que no es muy seguro, y bueno, no, digamos, si todavía es temprano, voy a huir de ese posible mal y me voy cuando todavía hay luz y cuando todavía hay gente en la calle. Sí. Huyo de ese posible mal, sí, que me va a venir cuando caiga la noche. Sí. Y no me di cuenta, cayó la noche o lo que fuese, y salgo con temor. O si no, huyo, quedan diciendo a mi amigo, préstame una habitación, me quedo a mirar. Pero ahí sí, de todo modo, es producto del temor. Sí. Ya no es una simple fuga. Ajá. Y porque tengo miedo de salir realmente. Claro, entonces, bien. Bueno, artículo 3, hay unas concupiscencias naturales y otras no naturales. Vamos a ver de qué se trata esto. La concupiscencia es el apetito del bien deleitable. Esa es la definición simple de la concupiscencia.
Mas una cosa es deleitable de dos maneras. Una, porque es conveniente a la naturaleza del animal, como el alimento, la bebida y otras cosas similares. Y esta concupiscencia de lo deleitable se llama natural. Porque es conforme a la naturaleza. Simplemente. De otra manera es algo deleitable porque es conveniente al animal según la aprehensión. Como cuando alguien aprehende una cosa como buena y conveniente y consiguientemente se deleita en ella. Entonces no es una cosa conveniente a la naturaleza, como el alimento, la bebida y otras cosas similares, sino que conforme a la aprehensión que yo tengo, a la comprensión que tengo de la cosa, considero que es bueno y conveniente para mí. Ahora, eso no lo puede hacer el animal. No. Lo hace el animal razonable. Claro. Racional, que es el hombre. Entonces, de otra manera, algo es deleitable porque es conveniente al animal según la aprehensión. Como cuando alguien aprehende una cosa como buena y conveniente, más allá de que no sea necesaria para la vida de la persona. Y consiguientemente se deleita en ella. Y esta concupiscencia de lo deleitable se dice no natural y suele llamarse más bien deseo codicioso. Así pues, las primeras concupiscencias naturales son comunes tanto a los hombres como a los animales, porque para unos y otros hay algo conveniente y deleitable según la naturaleza. Por ejemplo, en la comida, la bebida. Y en estas cosas también convienen todos los hombres. Pero las segundas concupiscencias son propias de los hombres, de quienes es propio representarse algo como bueno y conveniente fuera de lo que requiere la naturaleza. Por eso, las primeras concupiscencias son irracionales y las segundas acompañadas con la razón. Fíjense, las naturales son irracionales. Sí, pues son como instintivas. Claro, y las no naturales, por eso digo, el título engaña. Engaña, sí. Entonces, ojo, porque no es que sean contra la naturaleza. No, son cosas que la razón agrega a la naturaleza. Las aprende como convenientes, como buenas para él. Bien. Puede haber error en eso, ojo. En cambio, respecto de las irracionales, de las instintivas, no hay error. No hay error. No hay error. Ya vamos a ver justamente después lo deleitable, como hay gente que se deleita comiendo comida chatarra. Y bueno, ahí hay un problema de razón, no del apetito. Claro. Último artículo de esta cuestión sobre la concupiscencia. Pregunta, yo la dejo en pregunta, a las otras, las preguntas las dejo en la introducción, pero ya después doy la respuesta cuando anunciamos. Acá no. ¿Es infinita la concupiscencia? ¿Por qué? Porque vamos a ver que sí y no. Vamos a ver, como en muchas cuestiones, Santo Tomás no puede zanjar. Porque según un aspecto, sí, y según otro aspecto, no. Entonces, por eso dejo el título. ¿Es infinita la concupiscencia? Entonces, responde. La concupiscencia es doble. Una natural y otra no natural. Es lo que acabamos de ver. Sí. La concupiscencia natural no puede, en verdad, ser infinita en acto, pues es de aquello que requiere la naturaleza, y la naturaleza siempre tiende hacia algo finito y cierto. Entonces, la concupiscencia natural, la que es conforme al instinto, como habíamos dicho más o menos, lo que es conforme a las cosas, a los bienes naturales que hacen al bien del ser, del ¿cómo se llama? Del animal en este caso, no es infinita. Y de hecho, el animal, por ejemplo, se satisface y punto. No sigue comiendo, bebiendo, etcétera. Sí. Porque según el instinto y satisface la naturaleza y punto. Entonces la concupiscencia natural no puede en verdad ser infinita en acto. En cambio, la que es por aprehensión de la razón, puede en esa aprehensión haber un error y yo tender al infinito, y entonces comer de más, beber de más, voy más allá de lo que la naturaleza me exige. Pero eso ya no es normal. Claro. Entonces, el instinto, el animal, se detiene en lo natural, en lo que es normal. Yo con la razón puedo abusar. Ahí está el problema del pecado original, obviamente, y el desorden que hay entre la voluntad y las pasiones. La voluntad ya no domina las pasiones, esto lo hemos visto en el primer especial de este año, Para eso yo hice ese cuadro, tienen que remitirse a mayo,
los que no han visto todo esto, para entender por qué puede haber esa insubordinación de las pasiones respecto de la voluntad. Entonces, la concupiscencia natural no puede en verdad ser infinita en acto, pues es de aquello que requiere la naturaleza, y la naturaleza siempre tiende hacia algo finito y cierto. Satisfacer el apetito, punto. Satisfacer, en el caso de los animales, la reproducción y punto. Por eso el hombre nunca desea alimento infinito o bebida infinita. Eso al igual que el animal, por supuesto, porque son concupiscencias naturales comunes. Pero así como acontece en la naturaleza, que se da el infinito en potencia mediante la sucesión, así también esta concupiscencia puede ser infinita sucesivamente. Es decir, de manera que, después de conseguir alimento, otra vez desea alimento o cualquiera otra cosa que requiera la naturaleza, porque semejantes bienes corporales, cuando se obtienen, no duran para siempre, sino que se acaban. Por lo cual, dijo el Señor a la samaritana, quien bebiera de esta agua volverá a tener sed. Pero la concupiscencia no natural es absolutamente infinita, porque sigue a la razón, y compete a la razón proceder hasta el infinito. Por eso quien desea riquezas puede desearlas no hasta un límite determinado, sino ser rico absolutamente tanto como pueda. La concupiscencia del fin siempre es infinita, pues el fin se desea por sí mismo como la salud. De ahí que más se desea una mayor salud y así hasta el infinito. En cambio, la concupiscencia de lo que es para el fin no es infinita, sino que se desea en la medida en que conviene al fin. Fíjense, en el fin y los medios, ¿no? La concupiscencia de lo que es para el fin, o sea, los medios para alcanzar el fin, no es infinita, sino que se desea en la medida en que conviene al fin. Entonces, una cosa es que yo desee hasta el fin la salud, y otra cosa me voy a quedar en el hospital hasta el fin. No, una vez que recuperé la salud me voy del hospital, y cuanto más pueda, más rápido irme, me voy. No quiero usar de ese medio. Y no quiero volver. Entonces, la concupiscencia del fin siempre es infinita, pues el fin se desea por sí mismo. Por ejemplo, la salud. De ahí que más se desea una mayor salud y así hasta el infinito. En cambio, la concupiscencia de lo que es para el fin no es infinita, sino que se desea en la medida en que conviene al fin. Por tanto, quienes ponen... Esto ya es una aplicación muy importante, y aparte lo hemos visto el domingo pasado, en el Evangelio del domingo pasado, y por lo menos en mi sermón del domingo pasado. Por tanto, quienes ponen el fin en las riquezas, tienen concupiscencia de ellas hasta el infinito, mientras quienes las apetecen a causa de las necesidades de la vida, las desean limitadas, suficientes para cubrir tales necesidades. Entonces, no podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas, a Mamona. A cada día le basta su aflicción, no tenemos por qué preocuparnos del día de mañana, basta con preocuparme del día de hoy, todo lo que dije está ahí en el sermón del domingo pasado. Entonces, quienes ponen el fin en las riquezas, o en el vientre, o en el bajo vientre, tienen concupiscencia de ellas hasta el infinito. Entonces, Salomón tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Entonces, si alguno con una sola mujer se vuelven locos, imagina el pobre con 1000. y además 700 suegras. Entonces, quienes ponen el fin en las riquezas tienen concupiscencia de ellas hasta el infinito. Quienes ponen el fin en las tortas de chocolate tienen concupiscencia de ellas hasta el infinito, etcétera. Más quienes las apetecen a causa de las necesidades de la vida, las desean limitadas, suficientes para cubrir tales necesidades. Es decir, es que en una un caso, sabiduría genial, ¿no? En un caso las riquezas son el fin, en el otro caso son medios. Exactamente. Y el mismo argumento puede aplicarse a la concupiscencia de cualquier otra cosa, desde luego. Bueno, entonces tendríamos que venir acá, en este momento, la cuestión 31, tendría que ser la cuestión de la huida, la fuga. Como ya hemos avanzado de que no va a haber tal cuestión, Santo Tomás no la trata.
Entonces, comento rápidamente, ¿no es cierto? La aversión, la fuga, es una pasión directamente opuesta al deseo y corresponde al deseo en la línea del mal. Entonces, en la presencia del mal, así como en la presencia del bien yo apetezco, concupiscencia, deseo, en la presencia del mal, huyo. El deseo versa, se refiere al bien sencillo ausente, o sea que todavía no lo poseo. Cuando lo poseo voy a gozarlo. La aversión, la fuga, al mal sencillo ausente. El mal arduo va a producir temor, ya lo dijimos. Pero el mal sencillo, ausente, que todavía no se me vino encima, produce la huida, la fuga. Así decimos que el enfermo desea la salud y que el sano aborrece la enfermedad, huye de la enfermedad. Son ejemplos. Bueno, Santo Tomás designa esta pasión con diversos nombres, poco precisos: fuga, aversión, abominación. O simplemente dice que se trata de un movimiento pasional innominado, que no tiene nombre, como hemos visto en esa respuesta a la tercera objeción hace unos minutos. Entonces menciona dicha pasión en diversos lugares de sus obras, y especialmente cuando ofrece un cuadro completo de las diversas especies de pasiones, como ya lo hemos visto nosotros en el mes de junio. Sí. Nunca Santo Tomás estudia expresamente la pasión directamente contraria al deseo. No lo hace en ningún lado. En la Suma Teológica, después de explicar la concupiscencia o el deseo, en la cuestión 30, pasa, como vamos a hacer ahora, directamente a la delectación, en la cuestión 31. Y explica la razón de esa omisión por el hecho de que ordinariamente la citada pasión, esa de fuga, se incluye en el temor o en el miedo. Y así decimos que el hombre sano tiene aversión, temor o miedo a la enfermedad. Y no decimos huye de la enfermedad. Y de hecho en el lenguaje corriente, sí. Y bueno, y sin embargo no es un mal arduo. La simple enfermedad, por supuesto hay enfermedades y enfermedades, ¿no? Sí. Entonces algunas huimos de ellas, entonces viene todo el invento, ¿no es cierto?, de la vacuna para la gripe, más o menos allá por marzo, abril. Sí. Huyo de la gripe, pero bueno, si lo que se me va a venir encima en julio es un cáncer, ya es temor, claro, en mucha gente. En los santos producirá alegría, pues se va a venir al cielo pronto, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, el hombre sano tiene aversión, tiene temor, tiene miedo a la enfermedad. No decimos huye de la enfermedad. Hasta en el lenguaje corriente utilizamos eso, pero en realidad temor se refiere a un mal arduo. Sí. Bueno, entonces, Santo Tomás, en otro lugar, en el comentario de las sentencias, tiene este texto. Dice, la pasión que se opone directamente a la concupiscencia, es lo que hemos leído, ¿no? Perdón, la respuesta a la tercera objeción, la pasión que se opone directamente a la concupiscencia no tiene nombre. En latín es innominata. No tiene nombre. Mira al mal como la concupiscencia mira al bien. Tiene como objeto propio el mal ausente, al igual que el temor, y por eso se llama timor o temor. Eso ya lo hemos visto hace un ratito en esa respuesta a la tercera objeción. Pero Santo Tomás, en otros lugares sí, trata digamos un poco, no mucho, ¿no es cierto? Por ejemplo, otros textos de Santo Tomás de Aquino, donde menciona a la pasión especial referente al bien ausente, no arduo, sino simple. Entonces dice, el movimiento del concupiscible hacia el bien se llama, o se denomina, deseo. Respecto del mal, sin embargo, innominatus, sed dicatur fuga. Sed dicatur fuga. Pero si no, no tiene nombre, pero es dicho, es llamado fuga. Dice, no tiene nombre, pero, sin embargo, bueno, se le dice fuga. Pero fíjense que dicen es innominato, ¿no es cierto? No tiene nombre, directamente. Eso es uno de los textos de Santo Tomás.
Después, en otro texto, el Santo Doctor dice, de las tres que se oponen, de las tres concupiscencias, de las tres pasiones que se oponen al mal, es decir, odio, odio, amor, aversión, o fuga al deseo, tristeza a la delectación. Entonces vemos ahí como mezcla, sí, se pone con el temor. Bueno, los comentadores de Santo Tomás explican un poco el porqué de la ausencia de esta explicación o de este tratado especial en Santo Tomás sobre la huida. Dice, la fuga o la aversión es como una pasión intermedia entre el odio y el temor. Entonces, el odio respecto del mal simple, el temor respecto del mal arduo. Entonces dicen, la aversión, que sería la huida ante el mal simple, es una pasión intermedia entre el odio y el temor, y por eso se reduce de alguna manera a ambos extremos. Se reduce o al odio o al temor. Así pues, la explicación de esta pasión intermedia se contiene en cierto modo en la doctrina sobre el odio y en la doctrina sobre el temor propiamente dicho. Por lo cual, Santo Tomás no estudia expresamente la cuestión de la fuga o de la aversión, como él mismo advierte justamente en esa respuesta. Para terminar, digamos, de aclarar un poquito esto y de que no llame la atención, el análisis de todos estos textos de Santo Tomás y de los comentadores, ¿no es cierto?, indican dos cosas. Primero, se puede llamar fuga, aversión o abominación a la pasión especial del apetito concupiscible que reacciona ante el mal simple que se me hace presente. Todavía no se me vino encima totalmente, pero yo lo vislumbro. Entonces, primera conclusión que se puede sacar, lo podemos llamar fuga, aversión, abominación. Normalmente Santo Tomás la llama temor. La terminología tomista, entonces, segunda conclusión, la terminología tomista es variable e imprecisa, sí, y va de pasión innominada a simple temor. Así que, bueno, eso es lo que podemos más o menos decir y aclarar sobre este tema de por qué no va a haber una cuestión especial sobre la fuga, ¿no es cierto? Pasamos entonces a la cuestión 31 y acerca de la delectación. Entonces ya es el bien simple, cuando lo consideramos, hace nacer en el concupiscible el amor, cuando lo ve ya presente, asequible, produce la concupiscencia, como acabamos de ver, y cuando ya se lo posee, el niño ya tiene la torta, ya tiene el helado en su mano, y está ya comiendo, ya dio el primer mordiscón a la torta, produce justamente la delectación o el gozo. Vamos a ver después, Dios mediante, el mes que viene, por el contrario, el mal, cuando ya está presente, produce entonces justamente la pasión contraria, que es la tristeza. Bueno, entonces, acerca de la delectación hay que considerar 4 temas. Primero, la delectación en sí misma. Segundo, las causas de la delectación. Tercero, sus efectos. Y cuarto, su bondad y malicia. Entonces van a ser 4 cuestiones distintas, con sus respectivos artículos. Sí. La delectación en sí misma y las causas de la delectación, que en principio, si Dios quiere, es lo que vamos a ver hoy. 2 cuestiones, porque son bastante arduas y bastante interesantes y profundas, y vamos a ver si los entes estos que persiguen, ¿no es cierto?, a los discriminadores, y le hacen un juicio a Santo Tomás. Claro. Pues ya está respondido en Santo Tomás. Claro. Todo esto que está hoy en día, la delectación en el mal, la delectación contra natura, ya está condenada por Santo Tomás.
¿Quién soy yo para juzgarlo? No, vos no sos nadie. Santo Tomás lo juzga, chiquito. Claro. Lo que pasa es que vos haces ojos ciegos a todo esto. Entonces, y los que te siguen también, ¿no es cierto?, en la fraternidad, como Boyacour, lo hemos visto el martirio, claro. También estos temas no se meten. Entonces, la delectación en sí misma y las causas de la delectación. Ahí en las causas de la delectación hay gente que se deleita en el mal, sí, que se deleita en lo contra natura. Bueno, después veremos, Dios mediante, el mes que viene, los efectos de la y sobre todo, ya desde el punto de vista moral, la bondad y la malicia de la delectación. Entonces, dejamos para hoy la delectación en sí misma y las causas. ¿Qué es lo que causa la delectación? Entonces, respecto a de la delectación en sí misma, hay 8 problemas, 8 cuestiones, y por eso son 8 artículos de esta cuestión 31. Primero, ¿es la delectación una pasión? Segundo, ¿tiene lugar en el tiempo? Vean las cosas que se pregunta Santo Tomás, ¿no? Es muy interesante. Uno dice, ¿qué me va a salir con esto? Y si no es en el tiempo, ¿en dónde es? Tercero, ¿difiere del gozo? Lo mismo, es lo mismo delectación que gozo. Claro. Cuarto, ¿reside en el apetito intelectivo? Es decir, ¿está solamente en el apetito sensitivo o está también en el intelectivo? Quinto, de la comparación de las delectaciones del apetito superior con las del inferior. O sea, ya esto es una consecuencia del cuarto. ¿Reside en el apetito intelectivo o solamente en el apetito sensitivo? No, también en cierto modo reside en el intelectivo. Entonces, comparación de las delectaciones del apetito superior con las del apetito inferior. Ya esta terminología molesta. Sí, por supuesto. ¿Cómo superior e inferior? ¿Cómo el intelectivo va a ser superior al sensitivo? Entonces, eso me recuerda a un sacerdote que fue hace tiempo ya, porque ahora los que van ahí no preguntan así, ¿no es cierto? Va a un instituto religioso femenino, llama, lo atienden. Sí, quisiera hablar con la superiora. Esto después del Concilio Vaticano II, por supuesto, ¿no? Ay, no, padre, acá no hay superiora. ¿Cómo no hay superiora? Y no, porque si hay una superiora quiere decir que las otras son inferiores. Ah, comprendo. Bueno, pero habrá alguna que, no sé, que organiza. Sí, por supuesto, padre, sí. ¿Y cómo se la llama esa? Y se la llama responsable. Ah, quiere decir que las otras son irresponsables. Y la cara de la monja, claro. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta las idioteces? Sí. Bueno, yo estuve en Francia, ya hace como más de 10 años. Estuve unos 3 años en Francia, después estuve en los departamentos de ultramar. Lo mismo, la primera ciudad donde estaba ahí, el primer proyecto estaba en Grenoble. Y bueno, yo un poco estudié la historia del lugar, que soy para tener con qué hablar cuando estaba con los fieles. Claro. Así, bueno, me interesé un poco de la vida de ellos, ¿no? Y bueno, me entero que en el momento de la Revolución Francesa, a Grenoble le cambiaron el título, sí, el nombre, le pusieron Gré Libre. En lugar de noble, libre. Libre. Imbéciles. Y lo mismo, hay un montón de departamentos, de regiones en Francia, que si bien es toda una misma región, como podría ser en Argentina Cuyo, que bueno, después terminó siendo 2 o 3 provincias Cuyo, pero en aquel entonces a lo mejor era una sola región y estaba tal región superior y tal región inferior. No del norte y del sur, sino que le ponían superior o alta y baja. Sí. Les han cambiado el título, porque ¿cómo alta y baja? Entonces eso hace pensar a los imbéciles que escribían, porque creo que ya no escribe más de eso, ¿no? Arriba los de abajo. Sí. Bueno, muy bien, arriba los de abajo. Y cuando estén arriba los de abajo, ¿qué hacemos? Entonces, de nuevo, arriba los de abajo. No. Arriba los de arriba. Que se queden arriba los de arriba. Imbéciles. Sí. Imbéciles. Porque con los que están abajo, cuando estén arriba, ¿qué? ¿No van a ser de arriba? Claro. Entonces van a estar todos arriba, probablemente. Bueno, y siempre nivelando por lo bajo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si yo tengo un tipo que mide 2 metros y otro 1,50 m y quiero que sean iguales, ¿qué voy a hacer? Hay que cortarle medio tengo que metro. Cortar, imbéciles. Bueno, acá lo mismo. Santo Tomás pregunta, ¿reside el apetito en la delectación en el apetito intelectivo o solo en el sensitivo?
Entonces, como va a decir que también, en cierto modo, en el intelectivo, Sí. entonces compara de la comparación de las delectaciones del apetito superior, El intelectivo, claro, con las del inferior. el sensitivo. Sexto artículo, De la comparación de las delectaciones sensitivas entre sí. ahora solamente las del apetito sensitivo entre sí. Ujú. Séptimo, ¿se da alguna delectación no natural? Y Octavo y último, ¿puede una delectación ser contraria a otra? Interesante. todos esos artículos vamos a ir viendo. Entonces, arrancamos directamente con el tercero. Si es una pasión, ya pasamos. Y Si si es tiene en el lugar en el tiempo, tiempo también lo también, pasamos. pasamos directamente a si difiere del gozo. Sí. ¿La delectación difiere del gozo? No hablamos de gozo en los animales, pero sí de delectación. Luego, no es lo mismo el gozo que la delectación. El gozo es una especie de la delectación. Entonces, el gozo es una especie y es propia del ser racional. Entonces, el ser racional se puede deleitar y se puede gozar. El animal solamente se puede deleitar. Sería más o menos la conclusión de eso. Bien. En efecto, dice Santo Tomás, explica. Es de observar que así como hay unas concupiscencias naturales y otras no naturales que siguen a la razón, Eso lo hemos visto antes, ¿no? así también respecto de las delectaciones, unas son naturales y otras no naturales que se dan con la razón. Porque nos deleitamos no solo en las cosas que deseamos naturalmente, consiguiéndolas, sino también en las que deseamos según la razón. Pero el nombre de gozo no se aplica sino a la delectación que sigue a la razón. O sea, aquellas cosas que no son necesarias para según la naturaleza, como el comer, el beber, sino aquellas que resultan de una aprehensión. Entonces, en esas delectaciones que son consecuencia, ¿no es cierto? Yo las poseo ahora, que son consecuencia de una del uso de la razón, ¿no es cierto? Ahí me voy a gozar. No solamente deleitar, sino gozar. Entonces, el nombre de gozo no se aplica sino a las delectaciones que siguen a la razón. Por eso no atribuimos el gozo a los animales, sino solo el nombre de delectación. Ahora bien, todo lo que deseamos según la naturaleza, podemos desearlo también con delectación racional, pero no a la inversa. Entonces, lamentablemente, hay algunos hombres, seres humanos, pues no voy a decir hombres y mujeres, algunos hombres, seres humanos, que solo son capaces de delectación. Y no se pueden gozar. Gozo, claro. Y lo lamento mucho. No trasciende los sentidos. Y bueno, y hoy en más, hoy de más en más, son los que pululan. Entonces se deleitan, pero no gozan. Claro. No gozan. Entonces, no solamente desde el punto de vista de la diferencia específica, hay más animales que hombres, sino que hay más animales que hombres. Cada vez más. Cada vez más. Por eso no atribuimos el gozo a los animales, sino solo el nombre de delectación. Ahora bien, todo lo que deseamos según la naturaleza, podemos desearlo también con la delectación racional, pero no a la inversa. Y sería de desear que todo lo que deseamos según la naturaleza lo deseásemos también con la delectación racional, y que no sea puramente instintivo. Bien. Y es a eso que se ordena justamente la formación del apetito sensitivo, la concupiscencia, el irascible, a eso se ordena, y lo hemos tratado cuando hemos visto la educación de los niños. Y que todo eso debería llevarse a cabo en los primeros 7 años de vida, de 0 a 7. De 0 a 7. Habría que educar, formar, encauzar el apetito sensitivo que está desordenado debido al pecado original y la concupiscencia como herida, y la debilidad, la falta de fortaleza como herida en el apetito irascible. Una en el concupiscible, otra en el irascible. Además de la malicia en la voluntad y de la ignorancia en la inteligencia. Y los padres no saben nada de todo esto, nadie se los dice, y bueno, y así educan a los hijos a la que te criaste. Y de más en más entonces va a haber más animales que hombres. Y sobre todo si intervienen los psicólogos.
Entonces, ahora bien, todo lo que deseamos según la naturaleza, podemos desearlo también con delectación racional, pero no a la inversa. Por consiguiente, de todo lo que hay delectación, puede también haber gozo en los seres dotados de razón, aunque no siempre lo haya, pues a veces se siente una delectación corporal de la que sin embargo no se goza según la razón. Acá dice a veces, como usted dijo ahora, es siempre, casi siempre, ¿no? Y conforme a esto es evidente que la delectación tiene mayor amplitud que el gozo, y cada vez mayor. Y sí, lamentablemente. Artículo 4 se plantea entonces y contesta, hay delectación en el apetito intelectivo. A la aprehensión de la razón sigue una cierta delectación. Ahora bien, en la aprehensión de la razón no solo se mueve el apetito sensitivo por su aplicación a una cosa particular, sino también el apetito intelectivo llamado voluntad. Y según esto, en el apetito intelectivo o voluntad se da la delectación que se llama gozo, mas no delectación corporal. Es muy importante esto, ¿no? Entonces, en el apetito intelectivo o voluntad, entonces el apetito espiritual, la parte que tenemos los hombres comunes con los ángeles, lo estrictamente espiritual, entonces el apetito intelectivo o voluntad, en ese se da la delectación que se llama gozo, mas no delectación corporal. Hay, sin embargo, esta diferencia entre la delectación de uno y otro apetito, que la delectación del apetito sensible se halla acompañada de una mutación corporal, mientras que la delectación del apetito intelectivo no es otra cosa que el simple movimiento de la voluntad. Entonces, delectación o gozo, en lo estrictamente espiritual, intelectivo, puro movimiento de la voluntad, punto. En la delectación sensible, además, está acompañada de la mutación corporal. Y en este sentido dice San Agustín que el deseo y la alegría no son otra cosa que la voluntad en consonancia con las cosas que queremos. En nosotros no solo hay una delectación que nos es común con los brutos, sino también la que nos es común con los ángeles. Por eso dice Dionisio que los hombres santos muchas veces participan de las delectaciones angélicas. Bueno, esto es muy importante, por más que a la gran mayoría no le importe. Pero en nosotros no solo hay una delectación que nos es común con los brutos, sino también la que nos es común con los ángeles. Por eso, dice San Dionisio, que los hombres santos muchas veces participan de las delectaciones angélicas, así como el resto muchas veces, y por eso insisto, de más en más, participan solo de las delectaciones brutales, animales. Y esto, veamos que entonces no es imposible tender a lo más perfecto, a lo superior. De hecho, la visión beatífica no va a ser la culminación de la delectación angélica, sí, en lo puramente intelectual, claro, que se va a seguir justamente de la visión de Dios, que es una visión intelectual. ¿Y sí? Así es que en nosotros se da la delectación no solamente en el apetito sensitivo, que nos es común con los brutos, sino también en el apetito intelectivo, que nos es común con los ángeles. El artículo 5 dice: las delectaciones corporales y sensibles no son mayores que las espirituales e inteligibles. Ajá. Entonces, dado que hay entonces delectación o gozo en la parte intelectual, y así hay delectación en la parte pasional, ahora hace la comparación. ¿Cuáles son más fuertes? ¿Cuáles son más importantes? Y la conclusión es: las delectaciones corporales y sensibles no son mayores que las espirituales e inteligibles. El problema es que la mayoría de la gente no hace la experiencia. Claro. Entonces no tiene con qué comparar. Y se queda en lo puramente sensible. Y quiere cada vez más, y más, y más, y más. No solamente hasta perder la razón, por el alcohol, la droga,
la velocidad, el sexo, sino hasta perder la vida. Claro. Porque no entienden. Son brutos. Entonces, el animal no le va a pasar eso porque justamente, como es instintivo, y ya hemos visto, se detiene una vez que está saciado. Uh-huh. Y el hombre no, con su razón, o sea, es una contradicción, ¿no es cierto? Pero con su razón, quiere más, pero quiere más de lo puramente sensible, de lo puramente corporal. Uh-huh. Hasta que explota. Como la fábula, ¿no es cierto? Hasta que explota. Acá, en el caso de la fábula del orgullo, acá puede explotar de otra cosa, y explota, ¡paf! Entonces, las delectaciones corporales y sensibles no son mayores que las espirituales e inteligibles. Entonces, ¿querés tener gozo? Bueno, busca las delectaciones espirituales. Sí. Y de ahí viene también, con la misma comparación que puso Santo Tomás más arriba, de nuestro Señor con la samaritana, ¿no es cierto? El que beba de esta agua siempre tendrá sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed. Y si tiene sed es porque justamente en el orden espiritual uno puede cada vez más abarcar más, pero no en el sentido del justamente pasional, puramente pasional. Entonces, las delectaciones corporales y sensibles no son mayores que las espirituales e inteligibles. Yo doy un ejemplo de mi vida propia. Uh-huh. Cuando uno lee un buen libro, un libro de piedad, de espiritualidad, demás, por supuesto, el sentido de la vista está puesto en el libro y la inteligencia va aprehendiendo lo que el libro expone, detalla o enseña. Y hay un deleite intelectual, inteligible, espiritual, que no es, porque la vista no goza con la visión de las letras, es decir, sí, es ordenadito, está muy bien escrito, qué sé yo, pero que esté bien escrito justamente es una aprehensión intelectual, no sensitiva, no de la vista. Y ahí puede haber un gozo y no hay delectación de los sentidos. Bien. Si se comparan las delectaciones inteligibles con las delectaciones sensibles, en cuanto que nos deleitamos en las acciones mismas, como en el conocimiento del sentido y en el conocimiento del entendimiento, no cabe duda que son mucho mayores las delectaciones inteligibles que las sensibles. El hombre, en efecto, se deleita mucho más en conocer algo entendiendo que en conocer algo sintiendo. Porque el conocimiento intelectual no solo es más perfecto, sino también más conocido, puesto que el entendimiento reflexiona más sobre su acto que el sentido. O sea, esto hay que entenderlo bien también, ¿no? Por la palabra reflexiona. El conocimiento intelectual no solo es más perfecto, sino también más conocido, puesto que el entendimiento reflexiona, o sea, puede flexionar sobre sí, porque es justamente espiritual. El sentido no puede reflexionar sobre sí, los ojos no pueden flexionarse, los oídos no pueden flexionarse, la lengua no puede flexionarse, donde están las palabras, no pueden flexionarse sobre el acto, cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, el conocimiento intelectual no solo es más perfecto, sino que también es más conocido, porque no solamente conoce el objeto, sino que se conoce a sí mismo. Uno puede reflexionar y darse cuenta que está conociendo. El animal conoce, pero no puede saber que está conociendo, claro, porque no reflexiona, porque tiene puramente sentidos. Entonces, esto es muy de filosofía, es muy importante, pero justamente el que no está habituado a reflexionar, y bueno, va a decir, esto yo no entiendo nada de esto, claro, y no me importa, aparte ni quiero entenderlo, no me importa. Bueno, sigan comiendo chatarra, porque el conocimiento intelectual no solo es más perfecto, sino también más conocido. O sea, que me da más objeto, me da más materia, puesto que el entendimiento reflexiona más sobre su acto que el sentido. El conocimiento intelectual es también más amado, pues no hay ninguno que no prefiera estar privado de la vista corporal que de la intelectual, como carecen de ella las bestias y los idiotas. No hay ninguno
que no prefiera estar privado de la vista corporal que de la intelectual, como carecen de ella las bestias y los idiotas. Porque si usted les da a elegir hoy a los idiotas, que no son idiotas, en el sentido que lo dice acá Santo Tomás, chiquito, chiquita, ¿qué preferís vos? ¿Estar privado de la vista corporal o de la intelectual? Y van a decir de la intelectual. Prefiero seguir viendo las cosas. No, primero decir, para que no te entiendo, me va a decir. Para que no te entiendo. ¿Qué es eso de vista corporal y vista intelectual? ¿De qué me estás hablando? Ni para eso da. ¿No se da cuenta a qué nivel hemos llegado? Sí. Creo que lo habré dicho alguna vez, ¿no es cierto?, en todos estos años, hablando, sí, supongo que sí, cuando empezamos a estudiar a Santo Tomás, la Suma Teológica, Santo Tomás la escribió para los aprendices. Para los aprendices. Aprendices que ya tenían la fe, porque para los otros escribió la Suma contra Gentiles, justamente. Sí. Pero él habiendo escrito, y cuando escribió la Suma contra Gentiles, lo hizo porque algunos, o sea, los padres predicadores, él es de la orden de los padres predicadores, tenían que ir a predicar, y algunos le pidieron, bueno, que le hiciera un manual así accesible, una especie de catecismo un poco más elevado, para ir a predicar, y les hizo la Suma contra Gentiles. Imagínense en los gentiles de aquel entonces, la capacidad que tenían, porque Santo Tomás consideraba que iban a poder captar la Suma contra Gentiles. Y después, bueno, ya hiciste esto, ¿por qué no haces algo ya para, digamos, no para los gentiles? Y hace para los aprendices de teología la Suma Teológica. Es para los aprendices. Imagínense cuando estos leen esto, ¿no es cierto? El conocimiento intelectual es también más amado porque no hay ninguno que no prefiera estar privado de la vista corporal que de la intelectual, y ese estar privado de la vista intelectual es la que justamente se trata de las bestias y de los idiotas. Y bueno, algunos prefieren ser idiotas y bestias sin serlo. Sí. O sea, mereciéndolo, pero sin serlo. De ninguna de las dos cosas. Antes de estar desproveídos, privado de los sentidos, o sea, el oído, la vista, el gusto, el tacto. Ahora dice entonces, va más abajo Santo Tomás, va más profundo. Pero si se comparan las delectaciones inteligibles espirituales con las delectaciones sensibles corporales, entonces, en sí mismas y absolutamente hablando, las delectaciones espirituales son mayores. Y esto es claro respecto de las tres cosas que se requieren para la delectación, a saber, el bien unido, aquello a lo que está unido y la unión misma. Pues el bien espiritual no solo es mayor que el bien corporal, sino también más amado. Eso sería el bien unido. Entonces el bien espiritual no solo es mayor que el bien corporal, sino también más amado. O sea, debería ser más amado, ¿no es cierto? Eso tratándose de alguien normal. Una señal de lo cual es que los hombres se abstienen aún de los más grandes deleites corporales para no perder el honor que es un bien inteligible. Lo mismo, pobre Santo Tomás, si viviese en este siglo. Fíjense, dice, los hombres se abstienen aún de los más grandes deleites corporales para no perder el honor, que es un bien inteligible. De igual manera, también la parte intelectible es mucho más noble y más cognoscitiva que la parte sensitiva. La unión del bien espiritual y de la parte intelectiva es también más íntima, más perfecta y más firme. Es ciertamente más íntima porque el sentido se detiene en los accidentes exteriores de la cosa, mientras que el entendimiento penetra hasta la esencia de la cosa, pues su objeto es lo que la cosa es. Y es más perfecta porque a la unión de lo sensible con el sentido se añade el movimiento, que es acto imperfecto.
Por eso las delectaciones sensibles no se dan plenamente de una vez, sino que en ellas hay algo que transcurre y algo que se espera ha de consumarse, como aparece claro en la delectación de los manjares y en los placeres venéreos. Pero las cosas inteligibles excluyen el movimiento, por eso tales delectaciones son plenas y simultáneas. Es también más firme, porque las cosas deleitables corpóreas son corruptibles y desaparecen pronto, mientras que los bienes espirituales son incorruptibles. Pero en relación a nosotros, las delectaciones... Entonces, eso es en cuanto en sí mismas. Exacto. Entonces, en cuanto en sí mismas, las delectaciones, los gozos espirituales, no solamente son superiores, son más perfectos, etc. Más íntimas, más firmes. Pero ahora, en relación a nosotros. En relación a nosotros, las delectaciones corporales son más vehementes por 3 razones. Son más vehementes, pero eso no quiere decir que sean más perfectas. Ni más importantes. Son más vehementes. Y el problema está ahí, que como son más vehementes, creemos que son más importantes. Claro. Primeramente porque las cosas sensibles no son más conocidas que las inteligibles. Lamentablemente porque, hoy más... Claro, en las inteligibles hay que aplicar la razón. Sí. ¿Y quién la aplica hoy? Entonces Sí, bueno. se quedan con lo sensible. En segundo lugar, porque las delectaciones sensibles, al ser pasiones del apetito sensitivo, van acompañadas de alguna mutación corporal, lo cual no sucede en las delectaciones espirituales a no ser por cierta redundancia del apetito superior en el inferior. Esto es cierto. Hay veces que uno tiene ciertas satisfacciones inteligibles que le conmueven el cuerpo, ¿no? Sí, sí. Y le crean una especie de sensación placentera. Bueno, y contra lo cual advierte San Juan de la Cruz y Santa Teresa, Sí. atención, porque puede haber algo morboso también en lo estrictamente de la contemplación, de la oración y demás. Y sí, personas muy sensibles puede ser que busquen en la contemplación, en la oración, esa redundancia en el cuerpo. Claro. Y eso no es correcto, eso es pasional, eso puede ser pecaminoso. Atención. Bien. Eso lo trata San Juan de la Cruz y Santa Teresa. O sea, San Juan de la Cruz concretamente habla de los 7 pecados capitales espirituales. Ajá. Es decir, por ejemplo, de una lujuria espiritual, de una soberbia espiritual, etcétera. O sea, en el sentido espiritual. Entonces, es muy importante todo eso. Bien. Y en tercer lugar, de esto de la vehemencia, porque las delectaciones corporales se apetecen como una especie de medicina contra los defectos o molestias corporales que dan origen a cierta tristeza. Entonces es muy importante esto de Santo Tomás. Fíjense, en esto lo escribe, Santo Tomás murió en 1272. Esto debe estar escrito por ahí, por en 1250, 60, ¿no es cierto? Dice que las delectaciones corporales se apetecen como una especie de medicina contra los defectos o molestias corporales que dan origen a cierta tristeza. ¿Sabe cómo se traduce eso hoy en el lenguaje vulgar, corriente? A ver. Yo le vuelvo a leer. Los que están escuchando traten de reflexionar. Las delectaciones corporales se apetecen como una especie de medicina contra los defectos o molestias corporales que dan origen a cierta tristeza. ¿El vulgo cómo traduce esto hoy? Buscando cualquier placer para escaparle a todo lo... Sí, bueno, pero eso con una sola palabra. Desenchufarse. Ah, sí. Desenchufarse. Las delectaciones corporales, por ejemplo, la bebida, algunos hoy por hoy ya no les basta, entonces la droga, o el sexo, la velocidad, el ruido, porque es el ruido, el movimiento, las luces, todo lo que puede haber en un boliche, más allá de lo estrictamente de índole perverso. Las delectaciones corporales se apetecen como una especie de medicina contra los defectos o molestias corporales que dan origen a cierta tristeza. Por eso, dice Santo Tomás, las delectaciones corporales que sobrevienen a estas tristezas se sienten más y consiguientemente se reciben mejor que las delectaciones espirituales que no tienen tristezas contrarias. Es muy profundo todo esto. Sí.
porque lo vamos a ver, Dios mediante, el mes que viene, cuando veamos la cuestión de la tristeza, porque hay tristezas y tristezas, e incluso las tristezas buenas, las tristezas según la razón, no es aconsejable mantenerlas. En cierto modo hay que tratar de rechazarlas, porque no hace bien espiritualmente hablando. Pero está la cuestión de cómo, qué medios emplear. Sí. ¿Qué medios emplear? Entonces, no cualquiera, pero acá está hablando, entonces, Santo Tomás, la relación entre las delectaciones o el gozo espiritual y las delectaciones puramente sensitivas, no solamente en sí mismas, sino acá en relación a nosotros. Entonces, en relación a nosotros, las sensibles pueden ser que sean mayores que las espirituales. ¿Por qué? Porque las delectaciones corporales se apetecen como una especie de medicina contra los defectos o las molestias corporales que dan origen a cierta tristeza. Por eso las delectaciones corporales que sobrevienen a esas tristezas se sienten más y consiguientemente se reciben mejor que las delectaciones espirituales que no tienen tristezas contrarias. Ahora, perdóneme. Esto de que no tiene tristeza contraria a la delectación espiritual, en los condenados se da una tristeza tremenda contraria, que es la privación de la visión de Dios. Sí, bueno, pero eso acá no se da. Ah, está bien. Hay que esperar a morirse para eso. Sí. Entonces, el día que se mueran, justamente los condenados, el día que un condenado se muere, ahí va a comprender que, o sea, las tres cosas, verdad, bien y belleza. Sí. La verdad, el bien y la belleza que él prosiguió, que él estuvo detrás, ¿no sé?, persiguiendo, alcanzar esa verdad, ese bien, esa verdad, eran puramente fútiles, aparentes. Y va a estar delante de la verdad, del bien absoluto, de la belleza absoluta, y perdido para siempre. Uh-huh. Pero eso hay que esperar a morirse. Si lo comprendiera aquí, no pecaría. Claro. Obviamente. La razón por la que muchos buscan las delectaciones corporales es porque los bienes sensibles son más y por mayor número conocidos. O sea que hay más heladerías que catedrales. Y también porque los hombres... Y hoy en día mejor que haya más heladerías que catedrales. Sí. Y también porque los hombres necesitan de las delectaciones como medicinas contra numerosos dolores y tristeza, que fue lo que vimos recién. Sí. Y como muchos de los hombres no pueden alcanzar las delectaciones espirituales, que son propias de los virtuosos, es lógico que se inclinen a las corporales. Es una lógica perversa, ¿no? Sí. Pero lógica al fin. O sea, es muy profundo todo esto, sí, insisto. Sí. Es muy profundo, porque, digamos, es hoy por hoy de sentido común. Uno ve todo esto. Sí. Ahora, ¿cómo un padre, una madre de familia, educar a sus hijos conforme a esto? Y una misma persona, porque esto tiene que ver con la gran enfermedad del mundo moderno, ¿no es cierto?, que es la depre, ¿no?, la depresión. Sí. Tiene que ver con esto. Uh-huh. Tiene que ver con esto. O sea, esos dos párrafos de Santo Tomás, insisto, está analizando, está tratando la relación entre el gozo espiritual y la delectación sensible, pasional. Y tratándose de nosotros, en nosotros, ¿no es cierto?, hay una cierta superioridad de las delectaciones pasionales, sensibles, sobre el gozo espiritual. ¿Por qué? Porque las delectaciones corporales se apetecen como una especie de medicina contra los defectos o molestias corporales que dan origen a cierta tristeza. Si la persona en cuestión estuviese habituada desde chiquita a buscar no la compensación sensible, sino justamente el remedio a la tristeza verdadero en lo intelectual, no caería en la depresión. Claro. ¿Por qué caen en la depresión? Y porque buscan el remedio donde no está. Entonces, porque las delectaciones corporales se apetecen como una especie de medicina contra los defectos o molestias corporales que dan origen a cierta tristeza. Por eso, las delectaciones corporales que sobrevienen a esas tristezas se sienten más y consiguientemente se reciben mejor que las delectaciones espirituales que no tienen tristezas contrarias. Uh-huh. La razón por la que muchos buscan las delectaciones corporales es porque los bienes sensibles son más y por mayor número conocidos,
y también porque los hombres necesitan de las delectaciones como de medicinas contra numerosos dolores y tristezas. Y como muchos de los hombres no pueden alcanzar las delectaciones espirituales, que son propias de los virtuosos, es lógico que se inclinen a las corporales. Y como esas tampoco van a calmar, claro, y necesitan más, entonces, me tomé 2 whisky y sigo triste. Entonces mañana 3. Mañana 3, claro, o dentro de un rato 3. Y bueno, entonces la droga, y entonces, y bueno, y hasta el final, ¡pum! Sí. Se suicidó. Uh-huh. Las delectaciones corporales tienen lugar en la parte sensitiva que es regulada por la razón, y por eso necesitan ser moderadas y refrenadas por la razón. En cambio, las delectaciones espirituales se hallan en la mente, que es ella misma regla. De ahí que por sí mismas sean sobrias y moderadas. Ahí está todo el tema. Sí. Está todo el tema de hoy. Y esto está escrito, sí, insisto, antes de 1272. Bueno, pasamos al artículo 6, así terminamos. Vamos con a hacer esto. Después falta un poquito. Bueno, entonces artículo 6. A ver... Las delectaciones del tacto son mayores que las de los otros sentidos. Uh-huh. Los sentidos son amados por 2 motivos, a saber, a causa del conocimiento y por razón de la utilidad, de donde también es de 2 maneras la delectación procedente de los sentidos. Mas como es propio del hombre aprehender el conocimiento mismo como un bien, por eso las primeras delectaciones de los sentidos, es decir, las que provienen del conocimiento, son propias de los hombres, mientras las delectaciones de los sentidos, en cuanto se aman por razón de la utilidad, son comunes a todos los animales. Si, pues, hablamos de la delectación del sentido que es por razón del conocimiento, es evidente que de la vista proviene mayor delectación que de cualquier otro sentido. O sea, acá está comparando entonces las delectaciones, los gozos, con los sentidos. Entonces acá la pregunta es si se trata de las delectaciones del tacto, si son mayores que la de la vista, la del oído, la del gusto, la del olfato. Uh-huh. Entonces, si hablamos de la delectación del sentido, que es por razón del conocimiento, es evidente que de la vista proviene mayor delectación que de cualquier otro sentido. Además, la vista es el sentido que más lejos del individuo llega, ¿no? Mucho más que, por supuesto, los sentidos inmediatos, que son el olfato, el tacto y el gusto. Y el oído. Y más que el oído. Entonces, si hablamos de la delectación del sentido, que es por razón del conocimiento, entonces prima la vista. Pero, si hablamos de la delectación que es por razón de la utilidad, entonces la delectación más grande es según el tacto, porque la utilidad de las cosas sensibles se considera por orden a la conservación de la naturaleza del animal. Esa es la razón. La utilidad de las cosas sensibles se considera por orden a la conservación de la naturaleza del animal. Uh-huh. Entonces, comida, bebida y sexo. Sí. La conservación del individuo en sí mismo, propio, y la conservación de la especie, la propagación de la especie, entonces, el sexo. Fíjense en que ambas cosas, entonces comida, bebida, en orden a la conservación del individuo, y sexo, en orden a la conservación de la especie, son de orden utilidad justamente para el bien del individuo, para el bien de la especie. Cosa que el animal, el puro animal, el bruto, lo hace, lo guarda, lo conserva, lo respeta. Y el hombre racional, el bruto racional, pero cada vez más bruto, no lo respeta. Entonces, si hablamos de la delectación en orden del conocimiento, prima la vista. Si hablamos en razón de la utilidad. Entonces la del tacto. Sí. Ahora bien, las cosas sensibles relativas al tacto se encuentran más próximas a esta utilidad, pues el tacto es cognoscitivo de aquellas cosas que entran en la constitución del animal. Esto es, de lo cálido y de lo frío y de cosas semejantes. De ahí que bajo este aspecto las delectaciones del tacto sean mayores como más próximas al fin. Y por eso también otros animales que no tienen delectaciones sensibles sino por razón de la utilidad, no se deleitan por los otros sentidos sino en orden a los objetos sensibles al tacto. Pues ni los perros gozan con el olor de las liebres sino al comerlas,
ni el león con el mugido del buey, sino al devorarlo. Es genial. Siendo pues la delectación del tacto la mayor por razón de la utilidad y la delectación de la vista por razón del conocimiento, si uno quiere comparar ambas, encontrará que la delectación del tacto, en cuanto se halla dentro de los límites de la delectación sensible, es, absolutamente hablando, mayor que la delectación de la vista. Porque es evidente que lo que es natural en cada uno es lo más poderoso, y es a estas delectaciones del tacto a las que se ordenan las concupiscencias naturales, como las de la comida, las venéreas y similares. Pero si consideramos las delectaciones de la vista en cuanto la vista sirve al entendimiento... en cuanto la vista sirve al entendimiento. Entonces las delectaciones de la vista son mayores por la misma razón por la cual las delectaciones intelectuales son también mayores que las sensibles. Y en el caso de un ciego, sí, al cual yo le leería un libro, y la va a encontrar en el oído. En el oído. Porque le sirve al entendimiento. Claro. Artículo 7. Hay algunas delectaciones no naturales. Se denomina natural lo que es conforme a la naturaleza. Mas la naturaleza en el hombre puede tomarse de dos maneras. Una, en cuanto que el entendimiento o razón constituye principalmente la naturaleza del hombre, pues por ella ha constituido el hombre en su especie. Claro, hablamos de animal racional, la razón. Y en este sentido pueden llamarse delectaciones naturales de los hombres las que se encuentran en lo que conviene al hombre según la razón, como es natural al hombre deleitarse en la contemplación de la verdad y en los actos de las virtudes. ¿Hoy? No. Entonces, delectaciones naturales de los hombres son las que se encuentran en lo que conviene al hombre según la razón. De otra manera, puede tomarse la naturaleza en el hombre en cuanto se contrapone a la razón, es decir, lo que es común al hombre y a otros seres, principalmente lo que no obedece a la razón. Y en este sentido, las cosas que pertenecen a la conservación del cuerpo, bien en cuanto a individuo, como la comida, la bebida, el lecho y cosas similares, o bien en cuanto a la especie, como el uso de las cosas venéreas, se dicen deleitables al hombre naturalmente. Es interesante la primera frase, puede tomarse la naturaleza en el hombre en cuanto se contrapone la razón. Y acá vemos la carne tira para un lado, el alma para el otro, ¿no? Como dice nuestro Señor. Mas entre estas dos clases de delectaciones sucede que algunas son no naturales, absolutamente hablando, pero con naturales bajo cierto aspecto. Porque acontece corromperse en algún individuo alguno de los principios naturales de la especie, y así lo que es contra la naturaleza de la especie llega a ser natural accidentalmente a tal individuo, como es natural al agua que ha sido calentada el que caliente. Entonces, fundamental esto. Porque se habla mucho, ¿no es cierto? Ahora más abajo vamos a volver sobre esto tal vez. Se habla mucho, ¿no es cierto?, si determinadas personas son normales o no, si son enfermas o no, y en definitiva, ¿quién soy yo para juzgarlas? Claro. Entonces, entre estas dos clases de delectaciones, sucede que algunas son no naturales, absolutamente hablando. Son no naturales, absolutamente hablando. Absolutamente hablando son contra natura. Pero con naturales bajo cierto aspecto. ¿Por qué? Porque acontece corromperse en algún individuo alguno de los principios naturales de la especie. Y así lo que es contra la naturaleza de la especie llega a ser natural accidentalmente a tal individuo, como es natural al agua que ha sido calentada el que caliente. Porque el agua naturalmente es fresca, necesita frescura. Así pues, sucede que lo que es contra la naturaleza del hombre, ya en cuanto a la razón, ya en cuanto a la conservación del cuerpo, se hace con natural a un determinado hombre a causa de alguna corrupción natural existente en él. Esta corrupción puede ser o por parte del cuerpo, bien por enfermedad, como a los que tienen fiebre, las cosas dulces le parecen amargas,
aquellos que tienen fiebre, las cosas dulces les parecen amargas. Entonces, esa corrupción puede ser o por parte del cuerpo, bien por enfermedad, como a los que tienen fiebre, las cosas dulces les parecen amargas, y a la inversa, o bien a causa de la mala complexión, como algunos se deleitan comiendo tierra o carbón o algunas cosas similares, o también por parte del alma, como algunos por costumbre se deleitan en comer hombres, o en el coito con bestias o con varones, o en otras cosas similares que no son conforme a la naturaleza humana. Háganle juicio a Santo Tomás, señores. Sí. Háganle juicio a la Iglesia que ha tomado la doctrina de Santo Tomás, doctor común, como propia. Cuéntelo, por favor, son 15 renglones, creo. Sí. En 15 renglones Santo Tomás ya tiene resuelto todo el problema de Francisquito y compañía. Sí, ¿sabe lo que nos van a contestar? ¿Quiénes somos nosotros para definir lo que es la naturaleza humana? Eso ya está definido. Sí, ya sé. Bueno, eso ya está definido. Hasta en eso se corrompe. Bueno, listo. Entonces, por favor, esos tres párrafos. Sí. Lo vuelvo a repetir, con esto que hacemos el corte, ¿no es cierto? Entonces, de otra manera puede tomarse la naturaleza en el hombre en cuanto se contrapone a la razón, es decir, lo que es común al hombre y a otros seres, principalmente lo que no obedece a la razón. Y en este sentido, las cosas que pertenecen a la conservación del cuerpo, bien en cuanto al individuo, como la comida, la bebida, el lecho y cosas similares, o bien en cuanto a la especie, como el uso de las cosas venéreas, se dicen deleitables al hombre naturalmente. Mas entre estas dos clases de delectaciones sucede que algunas son no naturales, absolutamente hablando, pero con naturales bajo cierto aspecto, porque acontece corromperse en algún individuo alguno de los principios naturales de la especie. Corromperse, son corrompidos, son corruptos. Y así, lo que es contra la naturaleza de la especie llega a ser natural accidentalmente en el individuo corrupto, como es natural al agua que ha sido calentada el que caliente. Así pues, sucede que lo que es contra la naturaleza del hombre, ya en cuanto a la razón, ya en cuanto a la conservación del cuerpo, se hace connatural a un determinado hombre a causa de alguna corrupción natural existente en él. Esta corrupción puede ser o por parte del cuerpo, más abajo, o por parte del alma. Por parte del cuerpo, bien por enfermedad, o bien por causa de la mala complexión. Por causa de enfermedad, como los que tienen fiebre, las cosas dulces les parecen amargas y viceversa. O bien a causa de la mala complexión, como algunos se deleitan comiendo tierra o carbón o algunas cosas similares. ¿Y cómo llamaría usted al hombre que lo viera en la calle comiendo tierra o comiendo carbón? Un tipo anormal. Usted lo llamaría normal, pero ellos lo llaman, ¿quién soy yo para juzgarlo? Casi, bueno. Sí. Antinatural. Y también por causa del alma, como algunos por costumbre se deleitan en comer hombres o en el coito con bestias o con varones o en otras cosas similares que no son conformes a la naturaleza humana. Y ahí termina la cuestión 31. Ajá. Perfecto. Entonces hacemos un corte para ver la cuestión 32 de la causa de la delectación y con eso, Dios mediante, terminaríamos lo de este mes. Muy bien. Ya volvemos, ¿eh?